Hola, ha llegado a España otro embustero, otro estafador, otro charlatán, con el nombre de Víctor Trubiano, y que le ofrece a usted, por la módica cantidad de 1.000 euros, enseñarle una disciplina verdaderamente asombrosa. La disciplina de vivir sin comer, de sobrevivir el resto de su existencia sin probar bocado, sin tener siquiera que beber agua, y todo ello por la módica cantidad de 1.000 euros, que es lo que cobra el señor Víctor Trubiano, argentino, místico, espiritual, gurú y presunto iluminado, superior a usted y a mí, por supuesto. Es lo que cobra por enseñarle a usted a vivir sin comer. El señor afirma que lleva 3, 6, 10 años, depende del público y depende del momento en que lo diga, porque lleva muchísimo tiempo sin probar bocado, y que eso de alguna forma es bueno, sano y adecuado, y que usted debería hacerlo y debería pagarle dinero para que le enseñe cómo hacerlo. Por supuesto, un detalle que siempre es interesante con estos personajes es que, claro, como no come, tampoco defeca, tampoco sale nada por el otro lado. Y esto es algo que le atribuyen curiosamente a Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, que es tan perfecto que no tiene ano. Entonces, bien, estamos frente a un personaje que es tan perfecto que dice que el ano no lo usa para nada. No hay ninguna prueba de que sea posible esta locura. No hay ninguna prueba, no solo entre los seres humanos, en todo el mundo animal, precisamente la utilización de nutrientes, el reciclaje de nutrientes, es uno de los fundamentos de la vida en la Tierra, de su evolución, de las relaciones ecológicas entre los distintos seres vivos, desde los que descomponen la materia orgánica hasta los que van subiendo a lo largo de la cadena alimenticia. Realmente se necesita una ingenuidad o una desesperación muy grande para creer que un personaje de estas características puede usted enseñarle a vivir sin comer. Y eso es lo peor, que de quien abusan estos personajes es de quien tiene la desesperación, la ingenuidad, la desinformación, la ignorancia, la buena voluntad de creer que realmente hay alguien capaz de hacer estos milagros y que estos milagros se pueden aprender por 1.000 euros. Como otros charlatanes antes que él, señor Trubiano afirma que ha sido probado científicamente y que los científicos siempre quedan asombrados. Acuérdense ustedes, los científicos siempre quedan asombrados. Los científicos se han quedado muy asombrados al ver que realmente no come. Mentira. Probablemente haya hecho una prueba con un amigo suyo que es homeópata en algún país perdido, un señor que no es médico ni mucho menos, que hace medicina cuántica y que dice, oh sí, este hombre no come. Pero no lo ha hecho frente a científicos de verdad, no lo ha hecho con un método científico, no lo ha hecho con registros adecuados, no lo ha hecho bajo cámaras de televisión, no lo ha hecho frente a la gente. Yo recuerdo una vez, una de esas personas que afirma que puede vivir sin comer, que intentó hacer la prueba con la BBC, demostrar que ella podía pasar 10 días sin comer, a los 3 días estaba muriendo la pobre. Es decir, en un momento creyó que podía engañar a la gente. Primero a los 2 días dijo que se estaba sintiendo mal, pero es que la habían puesto en un lugar donde había mucha contaminación y entonces su prana se estaba viendo. Prana es la energía esta rara que dicen que tiene el aire, que nunca han demostrado. Es una energía que nadie ha visto nunca, es una energía que no se puede medir, es una energía que solo sabes que existe porque uno de estos tíos con turbante te dicen que existe. Y ella dijo que no, que su prana estaba siendo contaminado porque pasaban autobuses. Entonces la llevaron al campo y de todos modos a los 3 días estaba la pobre mujer pidiendo esquina y por supuesto una hamburguesa y una Coca-Cola. Bien. No es el primero, Trubiano, que vende esta barbaridad a gente ignorante, insisto, ingenua y desinformada. Y al decir ignorante no estoy insultando a sus clientes. Es gente que no sabe cómo funciona la respiración, no sabe que del aire solo podemos tomar el oxígeno y intercambiarlo por dióxido de carbono, no sabe cómo usan el oxígeno en nuestras células, no sabe que nuestros pulmones no tienen la forma de absorber ningún nutriente del aire ni del sol. No saben por qué, o los han enseñado a ir a la escuela, o no han podido ir a la escuela. Han sido desinformados por los medios de comunicación que constantemente le dan espacios a personajes de esta calaña, irresponsables, desvergonzados, que dicen cualquier mentira con tal de ganar dinero, respeto, prestigio y probablemente sexo. Son las 3 cosas que siempre piden los charlatanes: dinero, sexo y prestigio. Y entonces estas personas son ignorantes porque es resultado
su ignorancia del mundo en el que están viviendo. No son culpables ni los estoy insultando. Otros antes que él. En 2010 estuvo por España estafando gente también, un señor llamado Prahlad Jani, que se hacía llamar también Mataji, y que dice que lleva 60 o 30 o 45 años, también depende del público, cuántos años lleva sin comer. Por supuesto, a veces dice que tiene 72, luego 76, luego dice que ya tiene 84. También depende del público y de lo impresionado que pueda dejar al público diciéndole tengo 84 años y hace 50 que no me llevo un bocado a la cara. También dice que fue estudiado. El estudio, yo vi los videos del estudio, es fantástico. Tiene un sitio, las cámaras de televisión hay un punto en el que no lo ven. Él se puede esconder de las cámaras de televisión, comerse un sándwich de jamón, una hamburguesa, un pollo frito, 3 litros de refresco y luego volver a salir y decir yo sigo sin comer. La señora Ellen Grave es mucho más grave. Ellen Grave, o Greve se escribe, se hace llamar Yashmushin. ¿Sabe usted que todos estos se ponen un nombre en indostano, en sánscrito, porque suena mejor? Y esta mujer vende lo mismo en Estados Unidos. Esta mujer ha sido responsable de la muerte de 4 personas, 4 seres humanos que de buena voluntad, además de darle dinero a esta tipa, creyeron que podían vivir sin comer. Se dedicaron a tratar de vivir sin comer y se dejaron morir de desnutrición por culpa de esta persona, que no tiene ninguna conciencia porque sigue vendiendo el mismo cuento a otras posibles víctimas. Esto se llama psicopatía, se llama que no te importen los sentimientos de los demás mientras tú puedas sacar ventaja y beneficio. Pero pensemos por un momento que lo que dicen estos personajes fuera cierto, que hubiera una probabilidad de que efectivamente pudieran enseñarte a vivir sin comer. Hay que aclarar que este señor ha cobrado muchos miles de euros a muchas personas que le han dado sus 1000 euros para aprender a vivir sin comer. ¿Y sabe usted cuántas personas de esas viven sin comer? 0. Ni una, ninguna. Ni la va a haber. No se haga ilusiones. ¿Sabe lo que pasaría si esto fuera cierto? Primero que nada se acabaría el hambre en el mundo. Evidentemente el hambre es uno de los problemas más graves que tenemos. La biotecnología se dedica fundamentalmente a tratar de producir más alimentos en los lugares donde se necesitan. De nada sirve que haya alimentos en Kansas si el hambre está en el África subsahariana. Llevar la comida saldría costosísimo. Es necesario aprender cómo hacer productiva la tierra en los lugares donde hace falta. Y hay biotecnología, fertilizantes, pesticidas, nuevas semillas, desarrollos de todo tipo para lograr eso. Y todo eso se suspendería simple y sencillamente con que el señor Víctor Trubiano se apareciera por el África subsahariana y le enseñara a esa gente a vivir y alimentarse sin comer. Si él lo hace, yo le doy 1000 euros por cada persona. Y estoy seguro que usted y yo y muchos más le daríamos 1000 euros por cada persona a la que le enseñara eso. No lo puede hacer. Los problemas ecológicos se terminarían, ya no tendríamos que desmontar los bosques para plantar alimentos, para plantar, salvo cosas, textiles y este tipo de cosas. Tendríamos resuelto el problema del uso de la tierra, tendríamos resuelto el problema de la energía, porque ya no gastaríamos todos los combustibles fósiles que se invierten en llevar los alimentos de donde se producen a donde se comercializan y de donde se comercializan a donde los consumimos. Si nos ahorráramos todos esos combustibles fósiles, no tendríamos un problema de calentamiento global, no tendríamos el problema de que estamos urgidos de encontrar nuevas energías que sean limpias, renovables, que no destruyan el medio ambiente, que no sean contaminantes, y que es una de las grandes luchas que estamos llevando a cabo como especie. Por supuesto, el control político, sobre todo de dictadores de 4ª categoría sobre su gente por la vía del hambre, se terminaría. Sería la más grande revolución que ha visto la humanidad en toda su historia. Le pondríamos estatuas de Víctor Trubiano en cada una de las esquinas de las ciudades, de todas las calles del mundo, porque ese hombre habría cambiado a la humanidad. Y en vez de eso, se finge espiritual y te cobra 1000 euros por enseñarte a vivir sin comer. ¿Se puede ser más desvergonzado? La ignorancia mata, la ignorancia es veneno, y la ignorancia se combate con información. Estos depredadores, estos parásitos, viven de la ignorancia de los demás
y viven, además de fingir que quienes no están haciendo su labor son quienes luchan por darnos una mejor salud, por lograr descubrir nuevas formas de obtener alimentos, por quienes luchan por obtener nuevas formas de energía, por quienes aprovechan el conocimiento para cambiar la vida de todos nosotros, para darnos más salud, más vida, más alimentos. La expectativa de vida de la humanidad ha crecido asombrosamente desde el año 1900 gracias al conocimiento. El hambre se está combatiendo, aunque todavía existe la desgracia de muchísimas personas que se van a la cama con hambre. El hambre se está combatiendo con relativo éxito gracias al conocimiento. Vivimos más años, vivimos mejor muchos de nosotros gracias al conocimiento. Y desvergonzados como este, viven bien también, gracias a que pueden tomar un avión, no una alfombra voladora, y venir a Europa a engatusar a gente ingenua. La ignorancia mata, es responsabilidad de todos combatirla.